Ahora sí, grabar. Ya, entonces en esta clase número 3 vamos a aprender quién es Dios, pero si yo les digo, todos somos apologetas, qué se le ocurre o qué piensan que es, hermana Mavi, por ejemplo? Si yo digo apología, apologeta, ¿qué se le ocurre a usted? No, la verdad es que no sé, no se me ocurre nada. Tendría que buscarlo Ya, ok. porque no sé. Ya, ok. Hermano Sanín. Son los cristianos que defienden y difunden el principio cristiano, la raíz cristiana. Ya, ok. Hermano Juan, en breves minutos, por favor. Lo mismo que mi querido hermano Sanín. Ya, ok. Muy bien. Hermano Juan, trate de usar el audífono o voy a mover el computador porque no lo escuchamos bien. Hoy nuestra fe está siendo atacada, ¿sí o no? Hoy nuestra fe está siendo atacada, hoy el mundo está presentando un fuerte ataque contra la fe cristiana y nosotros debemos ser apologetas, o sea, debemos defender la fe. Nosotros debemos defenderla. Y para defenderla nosotros primero tenemos que conocerla. Tenemos que saberla, porque si alguien viene y me dice, Dios no existe, y si Dios creó al mundo, ¿quién creó a Dios? La típica pregunta ignorante de un ateo que quiere hacerse como el que lo sabe todo. Y yo digo, es que Dios te ama. No voy a estar defendiendo la fe. Por eso nosotros estamos aquí en esta clase, ¿para qué? Para aprender, no para pelear, sino que para defender nuestra fe, sino que para poder nosotros comprender lo que dice Primera de Pedro 3:15, que nosotros, dice Primera de Pedro 3:15, lo voy a leer para ustedes en la palabra del Señor. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa. Miren lo que la Biblia está diciendo, que nosotros debemos estar siempre preparados para dar defensa. ¿Y cómo debe ser esa defensa? Dice el texto, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Porque no, a mí me ha pasado muchas veces de que puedo estar hablando con alguien de la Biblia y la conversación comienza a ponerse cada vez más difícil y uno comienza no sé, a ponerse grosero, uno puede comenzar a ser despectivo con la otra persona y ya esos son recursos que no deben ser utilizados por nosotros. Nosotros no peleamos porque la Biblia no se usa para pelear, la Biblia se usa para ser la luz que da vida a las personas. Pero nosotros debemos siempre entender de que debemos defender nuestra fe. Por tanto, si en un grupo están hablando que el aborto tiene que ser así, tú como cristiano no puedes quedarte callado. Tú no puedes decir, ay, sí, es que bueno, es que claro, las mujeres han sido violadas, no se puede. Por eso no te persiguen, por eso no somos perseguidos. Porque la Biblia dice, ¿saben qué? Que vamos a ser como ovejas destinadas al matadero todos los días. Y tú puedes decir, no, a mí nadie me persigue. Claro, si estás callado. ¿Saben cómo vamos a ser perseguidos? Cuando abramos nuestra boca, cuando tomemos posición ante las cosas y cuando podamos ser apologetas, cuando podamos defender nuestra fe. Y por eso yo le doy gloria al Señor que estamos aquí conectados, porque estamos aprendiendo. Eso no quiere decir que vamos a ser típica persona que en el Facebook ve un comentario de alguien y se mete a comentar. Esas son personas venenosas. Esas son personas víboras que muchas veces quieren hacer algo bueno, pero la forma en que lo hacen genera conflicto, genera confusión, genera controversia. Y claramente nuestra defensa va a generar controversia. Pero como dice el texto de Primera de Pedro, dice que nosotros tenemos que santificar a Dios nuestros corazones y defender con mansedumbre. Entonces eso es muy importante cuando hablamos de defender nuestra fe. Quería dar esta introducción porque, hermanos, hay que prepararse. El mundo está siendo cada vez atacado por las corrientes demoníacas. Los jóvenes, por sobre todo, están callando, están guardando silencio ante el enemigo y eso nos hace cómplices de no defender la verdad. Tío Julio. Janito, una consulta, pusiste ahí que Dios es real
el otro es reveló y se está revelando, y la tercera, ¿cuál era? Dios es relacional. Relacionar. Relacional, sí. Dios es relacional. Entonces vamos a ver el primer punto. Dios, Mariel, ¿quieres decir algo? Es que me ¿No? equivoqué. Ya se equivocó en levantar la mano. Ya, ok. Entonces vamos a ver el primer punto. Primer punto. ¿Cómo podemos saber que Dios existe? Y me gustaron mucho sus respuestas porque han prestado atención a las clases porque ya lo habíamos hablado. Ya habíamos hablado cómo Dios se revelaba. Entonces, eso es muy importante que podamos ir guardando ese conocimiento y poder comprenderlo. Entonces, primera pregunta que vamos a analizar. ¿Cómo podemos saber que Dios existe? Una pregunta muy amplia y una pregunta que uno puede decir, no, pero es que lo siento, pero es como que le preguntáramos al profe Juan, ¿cómo podemos saber que la tabla periódica es real? El profe Juan a lo mejor va a dar detalles con lujo de por qué podemos creer que la tabla periódica es real. Y así también nosotros tenemos que hacerlo al explicar la existencia de Dios. Entonces, primer texto, Salmo 19, 1 y 2. El primero que lo encuentre lo lee porque nos quedan 25 minutos y no quiero quedar en la mitad. Salmo 19, 1 y 2. Le voy a pedir a otra persona, Valentina, ¿puedes leer Hechos 17, 26, 27? Le voy a pedir a la hermana Mavi que si puede leer, hermana Mavi, Primera de Reyes 18, 24 y 39. Voy a repetir. Que alguien me busque Salmos 19, 1 y 2. Valentina, Hechos 17 del 26 al 27. La hermana Mavi, Primera de Reyes 18, 24 al 39. Entonces, ¿cómo podemos saber que Dios existe? Salmos 19, 1 y 2. Si alguien lo puede leer, por favor, hermanos. Amén. Hermanita. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos de Dios en lo que Él hizo? ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo que nosotros vemos de Dios a través de lo que Él hizo? La gloria de Dios, la sabiduría y el poder. Ya, amén. Pero si lo pudiéramos definir en una palabra más digerible para todas las personas. ¿La Ya, creación? dice, Su creación. creación. Y cuando algo se crea, eso, por ejemplo, yo estoy sentado y yo digo, tengo una idea. Voy a hacer un computador que tenga estas cualidades. ¿Cómo se llama ese proceso de creación que yo estoy realizando? Es un creador. Ya, y si yo soy un creador, por tanto soy una persona Inteligente, Creativa. pensante, creativa. creativa. Ahí está la palabra. Creativa, muy bien, creativa. Entonces, ¿cómo podemos saber que Dios existe? Primero porque vemos su creatividad en todo lo que Él hizo. Por eso los cielos declaran la gloria de Dios. Ya voy a llegar a ese punto de cómo los cielos, todo lo que Él hizo, es parte de cómo Él se revela a la humanidad. Porque recordemos de que nuestro enemigo número uno, ¿cómo se llama? ¿Quién es nuestro enemigo número uno? Que debemos hacer la cruz todos los días? Le doy un aplauso a quien me responda esto bien. El pecado. ¡Oye! Bien, hermana Mavi! Muy bien. El pecado, porque si alguien decía Satanás, Satanás iba a decir, pero, oye, ¿yo qué me metí a mí? O sea, yo no tengo nada que ver en tu asunto. O sea, ya, yo creo que Satanás diría, yo también tengo algo que ver, pero tú eres el que lo hace. A veces culpamos tanto a Satanás, pero como dice nuestra hermana Mavi, nuestro enemigo número uno se llama pecado. Entonces, ¿cómo podemos saber que Dios existe? Porque lo vemos en la creación, vemos su creatividad. Vamos ahora con el segundo versículo, Hechos 17 del 26 al 27. Valentina.
Y Hechos 17, de 26 y 27. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos de Dios en este texto? Hechos 17, del 26 al 27. Voy a dar unos 2 minutitos para que lo puedan digerir. Hechos 17, del 26. Hechos 17 del 26 al 27, ¿correcto? El que lo tenga puede decirlo. ¿Qué es lo que vemos de Dios a través de este texto de Hechos? Yo veo, o por lo menos veo que aquí él quiere manifestarse, se le está revelando, porque dice para que, bueno, le ha dado todo, le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites, y además dice que para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, o sea, le está dando como las pistas para que lo busquen, así como que eso entiendo que se revela. Ok. ¿Alguien más? Yo creo que la parte, la que me llama la atención ahí, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Se me viene a la mente el sacrificio que hizo Jesús en el madero de la cruz, a precio de sangre, por la redención de nuestros pecados. Por ahí podría ser. Sí y no. Sí y no, porque en realidad el texto de Hechos, cuando se está refiriendo a la sangre, se refiere como que, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? De que Dios hizo muchas razas humanas para que pobláramos la tierra, una cosa así, y para que lo buscáramos. ¿Me explico? Es eso lo que está diciendo el texto básicamente. De que Dios a partir de uno solo, es como que Dios hizo copias. ¿Me explico? Como que Dios nos metió a una fotocopia e hizo demasiadas generaciones, como dice Fanny, hizo razas humanas. ¿Para qué? Para que pobláramos la tierra, enteramente la tierra. Por eso, cuando nosotros hablamos de la gran comisión, está equivocado el término de ir a las naciones, porque no es ir a las naciones, porque hay ¿cuántos países? ¿Hay cuántos países? 19. Demasiado. Hay no sé, pero resulta de que cuando habla de naciones se refiere a etnias, se refiere a grupos que tienen su propia cultura. Y si nosotros nos ponemos a pensar, hay más de 20.000 grupos. Yo creo que una vez lo busqué, pero ahora no me acuerdo bien del número, pero más de, en extremo así, 20.000 grupos, y de los que conocemos. Imagínense los que no conocemos. Entonces Dios creó todas estas razas, estas generaciones, estas personas. ¿Para qué? Para que pudiésemos buscar y encontrar a Dios, que no está lejos de nosotros. Es maravilloso este texto, me gusta mucho, porque dice, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Entonces, en la parte final dice, aunque ciertamente no está lejos de ninguno de nosotros. Entonces, ¿qué podemos ver Dios aquí? ¿Cómo podemos ver a Dios aquí, según este texto, hermanos? De que está cerca de nuestro, siempre. Ya. ¿Alguien más? Nuestro ADN Ya. tiene inscrito dentro que necesitamos a Dios. Ya, bien. Muy bien. Lo vamos a definir así. Vemos la intención de Dios. Vemos la intención de Dios para toda la historia de la humanidad. Por eso quiero dejar claro esto aquí, de que Dios no es como que, solo el pueblo de Israel, solamente tal pueblo, solamente los chilenos, solamente los colombianos. No, Dios se está revelando para todos, toda la humanidad. Entonces vemos una intención de Dios
para revelarse. Vamos a recordar, estamos en el punto de que Dios es real. Esperen, que me está hablando la hermana Karina. ¿Alcanzo? Sí, puede entrar. Entonces, estamos en el punto de que Dios es real. ¿Cómo podemos saber que Dios existe? Primero, porque vemos su creatividad en todo lo que Él hizo. Segundo, porque vemos su intención de que todas las razas, todos los pueblos, todas las etnias le conocieran. Y vamos a ver el tercero, Primera de Reyes 18, 24 al 39. Perdón, es del 24 y 39, Mavita. Amén. Entonces 24 y 39. Correcto. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. ¿Estás segura que ese texto, Mavi? Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18. 24 y 39. Sí, es ese. Sí, el que leí es 24. Sí, ok, Ahora no, voy a perdón. leer Perdón, yo estaba leyendo, por eso. Ahora lee el otro. Ya, el 39 dice, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces, ¿qué podemos decir de Dios a través de estos dos textos? ¿Qué es lo que vemos de Dios en estos textos? Que fue lo que dijo la hermana Tania en algún momento, de cómo Dios se revelaba. ¿A través de qué cosas? ¿A través de milagros? Ya, ok. ¿Y cómo podemos definirlo? Podemos definirlo como a través de sus actos. Porque Dios actúa milagrosamente, claro. Entonces, Dios se revela y lo podemos ver por los actos en nuestra vida. Podemos ver, por eso aquí el texto, lo que dice en el versículo 24, por eso no quise leer todo completo. El versículo 24 dice lo siguiente: invocad luego vosotros en el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré en el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Aquí está la propuesta. ¿Y qué fue lo que hizo Dios en el 39? Obviamente Dios hizo su acto milagroso y todo el pueblo cayó y dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces vemos los hechos de Dios, los actos de Dios en nuestra vida. A lo mejor Dios nunca nosotros hemos visto que caiga fuego del cielo, pero como decía, no sé si fue Valentina o la hermana Tania, cómo Dios actúa milagrosamente en personas que uno dice, wow, esta persona estaba directa a la delincuencia, iba a ir a la cárcel, o esta persona estaba en un pecado sexual y cómo Dios la restauró, cómo matrimonios que estaban a punto de divorciarse ahora están bien, en fin, son cosas que se me vienen a la mente. Pero ¿vemos los hechos de Dios en nuestra vida o no? Claramente que sí. Y esa es la mayor demostración de que Dios existe. Lo que nosotros podemos ver en nuestra vida. Entonces, recuerden que estamos en la introducción. ¿Cómo podemos saber que Dios existe? Con la primera verdad de que Dios es real. Primero, porque vemos qué cosa en la naturaleza, en la creación. ¿Qué es lo que vemos? Creatividad. La creatividad. Después, ¿qué es lo que vemos también en la historia de la humanidad? La intención de Dios porque Dios se revela a través de la humanidad, a través de las etnias. Muy bien, porque Dios tiene esa intención de que toda la humanidad, ¿qué cosa? ¿Lo rechace o le conozca? Le conozca. Y lo vemos ahora también en el punto 3, ¿por medio de qué cosa, mis hermanos? De sus actos. De sus actos, de sus hechos. Muy bien, entonces podemos definir de que Dios es real. ¿Amén? Amén. Dios es real. Segundo punto. Dios se reveló, vamos a decirlo así. Dios se reveló, y aquí es donde vamos a finalizar la clase, porque lo vamos a dividir en dos. Dios se reveló.
lo. Quiero hacer una pregunta. ¿Nosotros podemos descubrir a Dios? ¿Nosotros podemos descubrir a Dios? Nosotros, me refiero a nosotros, los seres humanos, no nosotros como individuos de la Iglesia de la Gran Comisión, sino que nosotros como seres humanos, ¿podemos descubrir a Dios? ¿Alguien que me quiera? A ver, la hermana Tania hace así con la cabeza. ¿Por qué no, hermanita Tania? Porque yo creo que no es que nosotros descubramos a Dios. Dios no se revela a nosotros. Nosotros no tenemos esa capacidad como ser humano para andar descubriendo a Dios. Pienso yo. Yo pienso que Él se nos revela, Él nos muestra. No sé. Ya, bien, bien. Esto es importante, hermanos, porque es muy importante este punto. Es valiosísimo. Javier, ¿quiere decir algo? Yo creo que nosotros sí podemos encontrar de Dios o revelar a Dios. O sea, no es que lo vayamos a ver, pero me refiero a que, claro, Él te busca y, bueno, Él te busca primero y lo digo por mí, porque yo me hacía el ciego y yo lo ignoraba, pero hubo un momento en mi vida en que tuve que yo buscarlo a Él porque sentí que se alejó demasiado. Y ahí tuve que yo encontrarlo. Y cuando lo encontré, Él me volvió a levantar de nuevo. Amén. Así que yo creo que... Amén. Muy bien. Vamos a definirlo así. ¿Quién da el primer paso en esta conexión entre Dios y los hombres? ¿Quién dice que es los hombres que dan el primer paso? Levanten la mano. En esta relación de Dios y nosotros, ¿quién da el primer paso? ¿Es Dios o los hombres? ¿Quién dice que es Dios? Levante la mano. Dios. ¿Quién dice que No es lo... sé levantar la mano. ¿Cómo? No sé levantar la mano, pero yo No, digo pero que es Dios. la mano física. La mano física. Ah, ya. Ay. Bien, hermanos, en esta relación, quien da el primer paso es Dios. Porque desde la creación, ¿cuál es el propósito de la creación? ¿Cuál es el propósito de los cielos? ¿Cuál es el propósito de las estrellas? ¿Cuál es el propósito de todo lo que nosotros conocemos? ver la belleza de Dios. Ok, muy bien, muy bien. Y ese acto que Dios hace de crear todo es un acto de decir, aquí estoy. Es para llamar tu atención. Claro, bien, tío Julio. Por tanto, por eso todos los seres humanos, nadie, absolutamente nadie puede decir que Dios no tiene intención de buscarle. Nadie, 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 nadie. Nadie puede decir que Dios no tiene la intención de buscarle. Porque la creación, toda la creatividad de Dios fue con un propósito. Mostrar su gloria, demostrar su poder, dar a conocerse, revelarse hacia nosotros. Entonces, no descubrimos a Dios. Él se revela a nosotros. No es que yo voy a descubrir quién es Dios. Es Dios quien ya se revela a nosotros. Y esta forma en que Dios se revela no sus etapas. Esta forma en que Dios se revela tiene sus características. Entonces, miren, piensen aquí. Adán y Eva estaban en el huerto. ¿Qué fue lo que pasó con nuestros hermanos, Adán y Eva? Pecaron. Nuestro enemigo número uno, la araña en el baño, pecado. ¿Y qué fue lo que pasó con ese pecado de Adán y Eva? Corrompió. ¿Corrompió qué cosa, mis hermanos? La relación que había entre Dios y el hombre. Muy bien, Luchín. Lo primero
lo primero que el pecado corrompió fue la relación que Dios tenía con ellos. Mejor dicho, no fue la relación que Dios tenía con ellos, fue la perspectiva, fue la visión que ellos tenían de Dios. Porque cuando ellos pecaron, ¿qué fue lo que hicieron? Tuvieron miedo. Pero Dios llegó enojado, Dios caminó más fuerte. No. Ellos se miraron y sintieron ¿qué cosa? Vergüenza, y se querían tapar. Por tanto, la visión, por decirlo así, de las cosas comenzó a tener una interferencia y comenzó a manchar todo lo lindo que el Señor había hecho. El pecado de Adán, ¿se acuerdan que lo hablamos también en una clase del semestre pasado? El pecado de Adán fue la arrogancia, fue el orgullo, fue el querer ser igual a Dios. Y este pecado, mis hermanos, corrompió. Este pecado, como un vaso limpio de agua, lo ensució. Imagínense un agua limpia, Life Pack, pronto, listo para tomar. Y yo vengo con un montón de barro y la lanzo arriba. Así gráficamente, pero imagínense eso dimensionado a 10 millones, fue lo que el pecado provocó en la vida del hombre. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, Él quiso revelarse. Dios se reveló por medio de ¿quién? En el Antiguo Testamento. ¿Profetas? Muy bien. No se olviden, la primera forma en que Dios se revela es por medio de la creación. Dios se revela por medio de la creación. Por eso todos podemos saber quién es Dios. Y a todos nos pasa. Cuando éramos ateos, íbamos a un monte bonito, veíamos una puesta de sol. ¿Qué es lo que decíamos? ¡Wow! ¡Qué lindo! Reconociendo de que eso no puede haber nacido mágicamente. Entonces Dios se revela por medio de la creación. Y Dios tiene esa intención de salvar a su pueblo. Dios tiene esa intención de socorrer a su pueblo. ¿Ustedes sabían dónde nosotros podemos ver el carácter relacionador de Dios en la Biblia? La primera vez que vemos el carácter relacionador de la Biblia. Porque acuérdense que el pecado nos separó y nos sigue separando a los que están sin Cristo. Entonces Dios, al querer buscar al hombre, ¿cuál fue la primera vez en la Biblia? La primera vez en la Biblia que nosotros vemos ese carácter relacional de Dios, relacionador. ¿Alguien sabe? Cuando le dice a Moisés que libere su pueblo. Muy bien, muy bien, Mariel. Cuando él habla con Moisés y él se revela a Moisés y él dice, anda y liberta ¿a quién? A mi pueblo. Nosotros en Éxodo 3 vemos la intención de Dios de salvar a su pueblo. En Éxodo 3 nosotros vemos esta introducción al plan de salvación de Dios que luego culminaría en la persona de Jesucristo por medio de esa muerte en la cruz. Entonces, lo que quiero decir con esto es desde el Antiguo Testamento, porque se tiene esa idea, no, el Dios del Antiguo Testamento era malo, mataba gente, no, el Dios del Antiguo Testamento es diferente. Yo ya he escuchado eso. No, es que hay dos dioses, como que Dios ahora es un viejito pascuero bueno que quiere darles besos y regalo a todos, y en el Antiguo Testamento era un viejo con barba, pesado, que hacía clases matemáticas. Entonces, yo creo que ese concepto de Dios, hermanos, no es correcto. Dios es el mismo. Dios no cambia. Dios no tiene variación. Dios es inmutable. Dios es, era y siempre será. Dios ha estado, Dios está y siempre estará. Lo podemos definir en algo que me encanta. Él es el alfa y la omega. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Él es el alfa y la omega, como describía ahí nuestro hermano Sanir. El principio. Él es todo. Él es todo, como lo veíamos la semana pasada. Entonces Dios usó a los profetas para revelarse. Pero al mismo tiempo Dios
luego dijo, bueno, voy a hacer un diálogo mental. Yo me revelo hacia todos, yo me revelo para la humanidad, pero también quiero revelarme a mi pueblo, porque Dios hace la diferencia, ¿o no? ¿O todos somos igual a los ojos de Dios? ¿Qué creen ustedes? Claramente que no. Y ese es un error que nosotros debemos defender. Ah, es que yo soy hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero somos solo hijos de Dios aquellos que han creído, aceptado, confesado a su Hijo Jesucristo. Por eso Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Hechos hijos de Dios. Esa es la diferencia. Por tanto, nosotros debemos predicar esta verdad, porque hay muchas personas que van camino al infierno pensando que son hijos de Dios, pero no lo son. Entonces imagínense a Dios diciendo, bueno, yo me revelo a toda la humanidad por medio de la creación, yo estoy mostrándome para todos, pero también Dios quería hablar a quienes, a su pueblo. Y es ahí a donde Dios usa a los profetas. ¿Será que Dios se nos reveló a nosotros, nuestros hermanos, a nosotros como Sanín, como Julio, Fanny, Andrea, Desiree y todos los que estamos? ¿Será que Dios se nos reveló a nosotros? ¿Alguien puede, ¿alguien puede responderme esto? Pero claro, si no, ¿por qué estamos aquí? O sea, alguien tuvo que hablarnos de Dios, él tuvo que tener la intencionalidad de buscar, no sé, pues a Jano diciendo, oye Jano, ven para acá, ¿cachai? Yo creo que tú sois pastor. Ya, okay. O vaya que se te vino por la mente, no, yo voy a ser pastor y voy a conocer a Jesús. Yo no te muteé, te muteaste solo. Yo no te muteé. Entonces, yo me muteé porque terminé. No, es que justo se te pegó. Ya, ok. Tío Julio, ¿qué piensa usted? Yo creo que, bueno, basándonos ahí, se me viene a la mente el versículo que está en Apocalipsis, que dice que Él siempre está a la puerta y llama. Todo aquel que abre su corazón será con Él y Él será conmigo. Yo creo que ahí empieza todo. El Señor, de una u otra forma, quiere llamar tu atención y va a poner las personas precisas para que tú le puedas conocer a Él ahora. La decisión depende de nosotros, digamos, en aceptar esa invitación o no aceptar esa invitación. Si no aceptamos esa invitación, estamos perdidos, porque Él sigue siendo Dios. Al no aceptar esa invitación, nosotros no somos nada. Amén. Miren lo que dice, no lo busquen, lo voy a leer yo para que no lo busquen. Salmo 98:2. Miren lo que dice el Salmo 98:2, ya vamos terminando porque me pasé 5 minutos. Dice el Salmo 98:2, Jehová ha hecho notoria su salvación. Este versículo me encanta este texto. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Miren esto, hermanos. En este texto nosotros podemos ver esa intención de Dios. ¿Se acuerdan que lo que hablábamos en el punto anterior? Esa intención de Dios por darse a conocer. Entonces, la primera forma en que Dios se revela es por medio de la creación. Amén. Dios se revela por medio de la creación. Y mire lo que dice Romanos 1:20. Hermano Juan, ¿lo puede buscar? Romanos 1:20. Hermano Sanín, ¿usted puede buscarme 2 de Pedro 1, 20, 21? Segunda de Pedro 1, 20, 21. Y le voy a pedir a nuestra hermana Desiree si puede buscarme Juan 1, 18. Y ya con esto terminamos. Yo sé que digo con esto terminamos, pero son 3 veces. La primera es mentira. La segunda, estamos terminando. La tercera es verdad. Esto ya es la tercera. Ya nos acostumbramos. Ya, con esto terminamos. Primer versículo, hermano Juan, Romanos 1, 20. Amén. Mueva el computador porque no lo escuchamos. No escucha. Ahora sí. Por eso le fue mal en matemáticas. Ya. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Es que este texto es maravilloso y yo creo que a veces lo leemos y no lo entendemos. Este texto de Romanos 1:20 está diciendo todo lo que tratamos de explicar en esta clase. Que desde la creación, del tiempo, del mundo, podemos ver qué cosas, los atributos invisibles de Dios, su eterno poder, su naturaleza divina. Y eso ha sido por medio, eso se puede percibir por las cosas creadas. Por tanto, ¿hay excusa para no creer en Dios? No hay ninguna excusa. Hermanos, si alguien te dice, yo no creo en Dios por la Biblia, bueno, mira la naturaleza, uno puede decirlo así, mira las cosas creadas, mírate tú mismo, mira cómo en nuestro cuerpo, mira cómo en nuestro cerebro, mira los animales, y uno también puede usar la creación para predicar la palabra. Amén. La segunda forma en que Dios se revela es por medio de su palabra. Y ya voy a explicar esto. Hermano Sanín, segunda de Pedro 1, 20, 21. Segunda de Pedro 1, 20, 21, hermanito Sanín. Amén. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por su voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, lo que nosotros tenemos aquí, esto que ignoramos todas las semanas, esto que ni siquiera tenemos tiempo para leer 3 minutos, 2 minutos de nuestro día, esto es la forma en que Dios se reveló a su pueblo, por medio de su palabra. Hermanos, este libro que yo tengo aquí en mis manos, miren lo que voy a hacer. Yo lo puedo lanzar. Yo lo puedo romper. Y si alguno de ustedes dijo, tiró la Biblia, está loco, es que, hermanos, es un libro más. De nada sirve que lo tengamos en nuestros estantes, al lado de nuestro velador en el Salmo 91, porque no va a pasar nada. Ese libro tiene poder cuando yo entiendo de que es por medio de él que Dios se quiso revelar a mí, a ustedes, a nosotros, a su pueblo. Por eso, la revelación que hablaba nuestra hermanita Tania, interna y externa, es maravilloso ese concepto. Porque la revelación general, la revelación externa fue por medio de la creación. Pero la revelación especial, la revelación interna, es por medio de su palabra. De su palabra. Es por medio de su palabra. Y por más que venga alguien a decirte, te voy a revelar a Dios, callate la boca. No me vengas con boludeces, con tonteras. Yo ya tengo la Biblia. No necesito que vengas tú a decirme lo que Dios me está revelando. ¿Me explico? Es la palabra del Señor santa, pura, perfecta que nosotros tenemos para conocer a Dios. La mayor fuente de conocimiento y la única fuente de conocimiento es la palabra de Dios. Y lógicamente la oración, porque no podemos desvincular esas dos palabras. Entonces, Dios se revela a la humanidad por medio de la creación, por medio de la naturaleza, pero a su pueblo, ese pueblo de Éxodo 3, que Dios dice, voy a sanar a mi pueblo, perdón, voy a rescatar a mi pueblo, a liberar a mi pueblo, lo hace por medio de la palabra. Lógicamente, ahí usaba los profetas, usaba ese medio, pero hoy nosotros tenemos la palabra de Dios. Y el último texto, Juan 1:18. Juan 1:18 deciré. Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Amén. Y aquí nosotros podemos decir que la revelación final de Dios es Jesucristo. No hay más. No hay más. Como yo puse en mi Facebook el otro día, dame a Cristo o no me des nada.
Nuestra fe, mis hermanos, está basada en la persona, en la muerte y resurrección de Jesucristo. Saca a Jesucristo de la ecuación y no es la revelación de Dios. No lo es. No lo es, mis hermanos. No lo es. Nosotros como cristianos, nuestra fe está fortalecida, fundada, iniciada y va a ser culminada en la gloriosa persona de Jesucristo. Es a Él a quien buscamos, es a Él a quien deseamos y anhelamos parecernos todos los días. ¿Por qué? Porque es el único que vio a Dios. Hoy nosotros vemos a Dios, amén, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Y si alguien te ha dicho que ha visto a Dios, o se fumó una de la buena, o necesita ir a un psiquiatra o alguna otra cosa. Por eso, hermanos, los conceptos, yo a lo mejor lo digo molestando, pero tenemos que tener claros los conceptos de nuestra fe. Porque si yo digo, no, es que yo estuve con Dios, pero es que tenemos que decir que es por medio de Jesucristo, porque si no es por nuestros méritos, si fuera por nuestros méritos, no podríamos. Y no se preocupen, porque en las otras clases vamos a ir hablando de este tipo de temas. Vamos a seguir profundizando este tema. Sé que se nos hace corta la 1:20, que me pasé algunos minutitos, pero esto nos tiene que motivar a la otra semana a conectarnos más temprano para que podamos extendernos tal vez un poquito más, conversar un poco más y seguir aprendiendo de la Biblia. Entonces, para finalizar, vamos a hacer un repaso así, pero muy general. Dios, ¿cuáles son las 3 verdades de Dios? Primera verdad de Dios, Fanny, ¿cuál es la primera verdad de Dios? ¿Que Él es? ¿Real? Él es real, muy bien. Tío Julio, Dios está. La segunda verdad, Dios está. Se reveló y se está revelando. Ya, muy bien. Y el tercer punto, Dios es, hermano Juan, Dios es, que ese no lo vimos, pero igual para recordar lo que lo vimos. Dios es, ¿no lo escuchamos? Relacional. Dios es relacional, muy bien. Cuando hablamos de que Dios es real, nosotros podemos saber de que Dios existe. Hermano Sanín, ¿cómo podemos saber que Dios existe? Su creatividad me dice que existe. Ya, Yo muy soy bien. parte de su creación. Muy bien, por medio de la creatividad, por medio de la creación, muy bien. Hermana Mariel, el segundo punto, ¿cómo podemos saber que Dios existe? ¿Qué fue lo que Él hizo? Revelarnos su intención de conocerle. Ya, muy bien. Y que Él no está lejos, sino que Él está cerca. Hermana Claudia, ¿cuál es el último punto de los que vimos? Que deben ser muchos más, pero los que definían 3 puntos. ¿Cómo podemos saber que Dios existe? A través de sus actos. Muy bien, a través de sus actos, a través de los hechos que Él hace en nuestra vida. Muy bien. Dios está revelado. ¿Quién dice amén a esa verdad? Dios está revelado. Tío Julio. Amén. Tío Julio, ¿por Amén. qué usted dice que Dios está revelado? Porque se me reveló a mí, testimonio mío. Ya, ¿y esa revelación es igual a la de todo el mundo? ¿Es general o es especial? No, es íntima. A mí se me Ok. reveló íntimamente. Amén, esa revelación es especial y la podemos encontrar por medio de su palabra. Muy bien. Tía Ginity, ¿qué puede decir usted de la revelación que es para todas las personas que definimos como general? Está muteada tía Ginita. Según lo que dice la palabra de Dios, la revelación de Dios es para todos, ¿ya? Pero está fundamentada en Jesucristo, en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Amén, muy bien. Y como dice también Salmo 98:2, el Señor hizo notoria su salvación, manifestó su justicia para todas las naciones. Amén. Dios se revela por nosotros por medio de la creación, por medio de su palabra y por medio
del Cordero Santo, perfecto, sin mancha, el autor y consumador de nuestra fe, aquel que amamos, aquel que nos permite acercarnos al Padre, aquel que vendrá a buscar a su pueblo y con aquel que viviremos en gloria eterna, nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, vamos a orar para finalizar. Próxima semana vamos a hablar de que Dios es relacional. Dios es relacional. Amén. Y la tarea va a ser que cada uno de ustedes va a tener que escribir un testimonio, escribirlo, no hablarlo, escribirlo, un testimonio de la relación que Dios tiene con usted. Amén. Y si no tiene una relación con Dios, esta semana usted va a tener una relación con Dios. Entonces esa es la tarea. La tarea es de que usted va a escribir, recuerde, escribir. Va a escribir un breve testimonio, lo posible una página, para que no sea tan extenso, en donde podamos hablar acerca de la relación que Dios tiene con nosotros. Y también los devocionales, que esa tarea también queda para esta semana. ¿Ok? Esta tarea va a ser para esta semana. ¿Quiénes fueron los que no hicieron la tarea? Levánteme la mano. Los que no hicieron la tarea. Ya, día lunes. Mariel, ¿puedes anotar esto, por favor? Mariel. Ya. Día lunes, tío Julio. Anótalo así, ya voy a explicar. Día lunes, tío Julio. Día martes, Desiree. Día... Pero una consulta. Tranquilo, El día lunes, tranquilo, no se asuste, no se asuste. Ya voy a explicar. No, pero ya sé que no se asuste, tranquilo. Lo que pasa